Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa, yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Cómo están, queridos hermanos? Les saludamos con la paz de nuestro amado Señor. Y estamos nuevamente en una iglesia en casa nuevamente. Así es que vamos a orar para que Dios nos pueda dar claridad de lo que queremos transmitir y de lo que Dios quiera traer como revelación para cada uno de nosotros y lógicamente de ustedes. Así que voy a dejar a Lidia que les pueda saludar y vamos a orar también. Sí, muy buenas tardes, mis hermanos. Muy buenas tardes a la iglesia de Rancagua. Un saludo para todos en este día. Fue un día aquí en Rancagua de sol bonito. Gracias a Dios por todas las iglesias en casa que están abiertas para aglutinar a los hermanos y poder hacer el trabajo que Dios nos ha encomendado. Así que saludamos desde ya a Yuri, a Giovanna, que tienen su iglesia en casa, allá en el campo, a Mike y Cecilia, a Miki, Mike y Cecilia, Carlos y Carola, Waldo y Carola, también un abrazo grande para mis hermanos que tienen su iglesia en casa. Y un saludo para Yolita de Collipulli, si está viéndonos, un saludo, un abrazo grande, mi hermana, a usted, a su esposo, a nuestro pastor Carlos Flores. Un abrazo grande de hermandad, de cariño y de mucho amor y estimación a su trabajo y a su labor. Así es que eso es. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo. Amén. Gracias, Jesús. Queremos, por favor, que nos dirijas en lo que podamos hablar esta tarde. Amén. Danos tu claridad, Señor, danos tu visión, tu revelación, que los ojos del entendimiento sean alumbrados. Necesitamos entender, Señor, tu visión. Sí, Jesús. Necesitamos pensar como tú piensas, ver como tú ves, hacer las cosas, Señor, como tú las harías en los tiempos que estamos viviendo. Nosotros creemos, Señor, que son tiempos históricos donde la iglesia tiene que cumplir un rol protagónico, grande, apostólico, profético. Señor, va a ser tan importante la intervención tuya como nunca antes. Señor, te necesitamos. Señor, precisamos la intervención tuya a través de tu Espíritu Santo para seguir redescubriendo tus verdades, para vivirlas, enseñarlas, practicarlas cada día, Señor. Por eso que los ojos del entendimiento sean alumbrados, sean abiertos, Señor. Yo sé que siempre escuchas la oración de tus hijos, Señor. Y esta vez también lo haces por pura gracia y misericordia. Muchas gracias, Señor. Amén. Y amén. Queridos hermanos, voy a partir leyendo una escritura, Proverbios 29, 18. Proverbios 29, 18. Lidia, si me ayudas. 29, 18. Dice: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. La Biblia de Jerusalén dice lo siguiente: cuando no hay visión, el pueblo se desenfrena o se relaja. Cuando no hay visión. Todo lo que podamos hacer cuando no hay visión no tiene ningún valor. Por eso la visión nos estira, nos ensancha, nos motiva,
nos vuelve tipos creativos que queremos conquistar, porque estamos interpretando lo que es la visión de Dios. En una oportunidad habían 3 obreros de la construcción, y alguien les preguntó a uno de ellos: ¿qué estás haciendo tú? Estoy haciendo la mezcla. ¿Y tú qué estás haciendo? Yo estoy levantando un muro. Y al tercero se le preguntó: ¿y tú qué estás haciendo? Yo estoy haciendo un edificio. ¡Qué tremendo! Tenía una visión amplia, una macrovisión, pero habían elementos que se tenían que cumplir. El pueblo sin visión se desenfrena. La iglesia sin visión no sabe a dónde va. La iglesia sin visión va en nebulosas. Y de eso estábamos hablando nosotros. Hablamos de lo que es ser iglesia. Dijimos que iglesia no es un grupo de gente que no tiene identidad, sino que iglesia es un grupo de gente que se reúne en torno a la persona de Cristo. Y esos que se reúnen son hijos de Él que han pasado por un nuevo nacimiento y pasan a constituir la iglesia de Cristo. Iglesia no es el lugar donde nos reunimos. La iglesia eres tú, la iglesia soy yo, la iglesia la componemos todos en esta familia de Dios que es el cuerpo del Señor. También señalamos que esta iglesia tiene que tener características. Dijimos que la iglesia tiene que ser santa, que la iglesia tiene que tener unidad y que la iglesia tiene que tener cantidad. Resumimos eso en que Dios quiere la cantidad, pero la quiere con calidad, que es santidad, y en unidad. O sea, una visión clara de lo que Dios quiere. Dijimos también que Dios quiere que lleguemos a la estatura, Efesios 4:13, a la estatura de ese varón perfecto que es Cristo. Dijimos también, haciendo un pequeño resumen, que tenemos que edificar lo que dice Pablo, el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 13, del verso 11 al 15. Dijimos también que Él quiere que podamos sobreedificar. Él fue el perito arquitecto, pero cada uno dice que mire cómo sobreedifica. Y Él nos enseña a edificar con oro, con plata, con piedras preciosas, o quizás podemos también edificar con heno, con hojarasca, con madera. Y también señalamos que el fuego, va a probar cómo estamos sobreedificando, va a probar la obra de cada uno de nosotros. Estamos viendo entonces que en términos prácticos, ¿qué sería una iglesia edificada con oro? ¿Qué sería una iglesia edificada con plata? Una familia edificada con oro, un discípulo edificado con oro, un niño edificado con oro, una esposa, un esposo, una congregación que es parte, también señalamos, de la iglesia de la localidad, que no existe, dijimos también, la iglesia del local, es la iglesia de la localidad. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de visión, de ver lo que Dios ve, de pensar como Dios piensa, de entender los tiempos que estamos viviendo. Dios quiere que seamos entendidos en los tiempos que estamos viviendo, en el kairos de Dios. Y por eso vamos a seguir viendo algunas cosas prácticas. ¿Qué es lo que es edificar con oro, con piedra y con plata, con piedras preciosas? Así que sigamos, Lidia, leyendo un poquito donde quedamos. ¿Dónde quedamos? ¿Sí? Quedamos en ancianos, honorables y venerados por los más jóvenes. Esto es muy importante. Sí. Quiero, como dije, anciano, quería también hacer un saludo especial para mi suegro, que hoy día cumple 94 años de edad. Así es que
y a mis cuñadas. Hoy día estaban con él allí haciéndole cariño a su padre, cantando con él, y gracias a Dios, un anciano, un hombre honorable, respetado, ¿no? Eso es importante. Yo estaba pensando cuando teníamos que leer esto y había hecho una nota acá, cuando dije vamos a leer sobre hombres honorables, pero me cabía la pregunta, ¿no? ¿Cuándo un hombre es respetado y honorable? Cuando sus hechos, su vida han sido ejemplo, ¿no es cierto? Porque no podemos estar, ¿no es cierto?, dándole honor a alguien, ¿no es cierto?, por muy adulto, mayor que sea, ¿no es cierto?, si ha sido un hombre calumniador, un hombre que ha andado en infidelidades con Dios, con su esposa, hombres que no han sostenido el hogar, hombres que lo que tienen lo han conseguido con mentiras, ¿no es cierto?, con situaciones. Yo pensaba esto, que obtienen sus bienes materiales con mentiras, con engaños, ¿no es cierto? Con esa cosa yo me acordaba, parece que lo dije, pero nuestra primera casa que tuvimos antes de casarnos, ya teníamos nuestra casita y estuvimos viviendo ahí más o menos 6, 7 años. Y por el trabajo de Adolfo teníamos la posibilidad de tener casa en la Villa Baquedano. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Teníamos que mentir para tener la casa de la Villa Baquedano. Entonces Adolfo dijo, no podemos mentir. Si Dios nos quiere dar esa casa, nos va a dar esa casa. Y el Señor la dio sin mentira. Ahora hay tanto esa cosa, ¿no? Sobre todo en este tiempo que hay tantas garantías y cosas, eso de querer ganar, de querer acaparar con mentiras, con fraude, aprovechándose también de la situación. Entonces es importante que los ancianos puedan ver, ¿soy yo un hombre merecedor del respeto y del honor? Siempre es importante eso. A veces tenemos dineros que no los han pagado, que alguno no los puede pagar, pero tampoco da excusa. Hay muchas situaciones y los niños, los jóvenes nos están mirando, porque ellos son nuestros testigos, ellos están mirando, mira mi papá o mira mi abuelo, qué pena, ¿no? Entonces me acuerdo un día que tú dijiste que tú querías que cuando tus nietos te llevaran en el féretro final, dijeran, ¿no es cierto?, te llevaran allí y dijeran, este es mi abuelo honorable, mi abuelo respetado por todos. Entonces eso es lo importante. Vamos todos para allá, pero hay muchos que ya son adultos y que tienen que hacerse también su mea culpa en estas cosas. Espero que todavía no sea el tiempo de eso, no, quiero ver el derramamiento del Espíritu Santo como nunca antes que vi la iglesia. Sí, es verdad, además que hay una palabra profética que el Señor te habló en cuanto a eso. Entonces dice, niños felices, criados en el amor y el temor del Señor. Eso depende del papá, de la mamá, hacer niños felices, relajados en la casa. Que la casa esté hecha para niños. Yo siempre digo a las hermanas, si yo llego a tu casa en algún momento y yo sé que tú tienes un niño de 4, de 3, de 5 años y no veo ni un juguete en el suelo y veo todo como que tu casa es una casa piloto, yo voy a decir, pobres niños, porque esta casa no está hecha para niños. Entonces la casa, el patio, los dormitorios, todo tiene que estar al servicio de los que viven, no nosotros al servicio de la casa. No puede una mamá, un papá estresarse porque el niño entró sin querer con los pies sucios o con barro en sus zapatos. No es correcto, porque se puede limpiar. Hay cosas que son detalles, mis hermanos, pero a veces esos detalles no los sabemos. Yo aprendí en el camino, creo que iba yo para ser una mujer muy perfeccionista, pero Dios me paró en el camino, gracias a Dios, que con una palabra, una persona
a veces le dicen a uno críticas que no se las dicen en directo, pero uno las entiende. Así que tenemos que ser humildes para eso. No como ese verso que dice que nosotros no tenemos que provocar a ira a los hijos. Vemos niños enojados a veces, niños molestos por cosas. Niños en depresión. En depresión. ¿Por qué? Porque está sobre él una carga de querer hacer que sea perfecto. Y todo esto ocurre, como estamos hablando necesariamente al cuerpo, a la iglesia de Cristo, ocurre porque la visión, a veces se tiene el concepto de la visión, pero no la vida de la visión. Sí. Por eso Dios quiere una iglesia que sea santa, que sea separada de, apartada de, para. Y cuando llegamos al reino, nos llegó el orden. ¿Dónde? A la familia, a la crianza de los hijos. ¿Por qué los hijos tienen que andar tensionados? Porque la mamá se levantó mal, o porque el papá trató despóticamente a los hijos o a la esposa. Algo pasa allí. Sí. Se tiene la visión, pero el concepto no más, pero no la vida. Sí. Se tiene el concepto del reino, pero no la vida del reino. Sí. Entonces lo que tenemos que hacer, por eso los ojos del entendimiento tienen que ser alumbrados para poder practicar la vida cristocéntrica en el marco concreto de una familia, de un hogar. Sí. Y eso se refleja ¿dónde? En la congregación de los santos. Porque una familia y otra familia, y después los cultos van a ser de gloria. Sí. Sí. Va a haber una alegría, un gozo, unas danzas, unos cánticos angelicales. Sí. ¿Por qué? Porque vamos a entender lo que es la visión del Señor. Sí. Estamos hablando de visión, estamos hablando de edificar con oro, con plata y con piedras preciosas. Sí. Otro punto, hombres trabajadores, responsables y diligentes. Hombres que no sacan la vuelta en el trabajo. Hombres que cumplen horarios, hombres responsables que se sujetan a la empresa y a los jefes, que no se ponen en igualdad de condiciones. Y también si tenemos dentro del marco congregacional gente que tienen responsabilidad y que tienen gente a cargo, tampoco pueden abusar de ellos. Y entre hermanos, cuando eso pueda ocurrir, de que uno es jefe de otro, no decir, total, este es mi hermano, así que me va a permitir todo. No es así. Todo lo contrario, tienen que ser sal de la tierra, cosa que la gente vea y tienen que observe el sabor de que ustedes tienen el reino y que sean luz del mundo. O sea, estos hombres trabajadores, responsables y diligentes, tienen que ser fieles a la palabra del Señor. Sí. Sí, mujeres, sí. Y si un día el Señor nos mandara una carta a la iglesia de Rancagua que diga a lo mejor como le dijo a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2:2, yo conozco tu obra y tu arduo trabajo. Sí, entonces, la palabra trabajo, en lo que un poquito que yo vi acá en la Biblia, más de 80 veces está específicamente en el trabajo que nosotros tenemos que hacer en la obra del Señor. ¿No es cierto? Y un poquito el tema de los niños, cómo nosotros, ¿no es cierto?, podemos hacer niños infelices cuando les provocamos la ira. Hay a veces costumbres de papá que cuando están chiquititos, o agüita incluso, le dice, a ver, te voy a pasar esto, y no se lo paso, y el niño está ahí, y no te lo paso. Y es como chistoso para el papá, chistoso para la mamá, pero el niño está teniendo una emoción, una provocación a la ira. Entonces es muy importante eso. Y también, mis amados hermanos, mi amada iglesia, veamos y revisemos nuestro corazón para no hacer niños competitivos, porque la competencia es una característica de este mundo, pero en la iglesia no debe ser así. Nosotros no podemos andar compitiendo, no podemos enseñarle a nuestros niños a competir. Tenemos que pedirle al Señor esto, ¿no? A lo mejor hay algunas frasecitas que de repente se han dicho, si tú te vas a dedicar, no sé, a ser un futbolista, o a lo mejor, no sé, otra profesión, digamos, un doctor o un ingeniero, tienes que ser el mejor. ¿Quién dijo eso? ¿Quién lo dijo? ¿Por qué?
¿Para quién vas a ser el mejor? Porque puedes ser el mejor, pero para Dios, y nadie se puede dar cuenta, y no importa. Entonces, criar a nuestros hijos sin esa presión de la competencia ya es bastante, ya es suficiente. Los niños a veces están contaminados en el deporte, en las artes, en los colegios y en cualquier lugar que estén, hay esta competencia. En la iglesia no. Yo he hablado harto con los exploradores, a mi hermano José, hermano, no metamos a los niños en la competencia, porque a veces eso hace muy mal. Entonces, y mujeres virtuosas, alegres, llenas de buenas obras, ¿no es cierto? Está de más decir, virtuosa quiere decir la capacidad, esta palabra virtuosa escrita aquí, es el mismo significado que Dios usó para elegir los jueces de Israel, virtuosos. Entonces, esa virtud tenía que ver con la capacidad que estos jueces tenían de que otros los siguieran. Entonces, mujer virtuosa es una madre, es una mujer que capaz de llevar a otros, de que otro quiera parecerse a ti, que tus hijas quieran parecerse a ti, que te sigan en el camino, que tu Dios sea el Dios, que el Dios de tus hijos sea el Dios tuyo. Eso es muy importante. Alegres, ¿no es cierto? Todos podemos ser alegres, ¿verdad? Y no tener esa alegría, a veces por algunas situaciones, yo voy a decir esto, puedo estar muy alegre, pero de pronto llego a la casa haciendo las cosas y todo rápido, y Adolfo algunas veces me corrigió eso y me dijo, tú estabas tan contenta afuera y aquí andas tan seria. Porque uno empieza a hacer las cosas y empieza a correr para allá, y con los otros es muy alegre, pero en la casa. Entonces hay que escuchar, a veces hay que escuchar al esposo, hay que escuchar a los que nos dicen ahí donde más nos duele, porque nos duele cuando nos dicen, pero alegres, llenas de buenas obras. Eso es lindo, que podamos estar siempre. Yo veo hermanas en la congregación que siempre están dando, ¿no es cierto? Tienen buenas obras. Entre ellas, entre las que tienen niños pequeños, se van dando la ropa y van ayudándose en muchas cosas. Eso es lindo. Tenemos un ropero donde podemos ayudar a nuestros hermanos más necesitados. Hemos mandado ropa a un hogar de rehabilitación de Temuco y nos agradecieron mucho. Así es que vamos para adelante en esto, vamos a crecer, ¿cierto? Dorcas fue merecedora de ser resucitada porque era importante. Así que, mi querida, si tú estás en el ministerio, en el servicio de la ropa, de la mercadería, eso no es una cosa más. Eso tiene que hacerse con el corazón, con la vida. Hay que orar, hay que tocar los paquetes de mercadería. Señor, multiplica. Hay que orar, que Dios nos dé visión en cuanto a las ropas, en cuanto a todo lo que vamos haciendo. Eso es parte, lógicamente, de la visión y de edificar con oro, hermanos. ¿Ya? Entonces, es bueno destacar todo esto. Hoy día conversaba con Mauricio y estábamos viendo que no hay necesitados dentro de la congregación, y es precisamente por eso, porque hay equipos que se han preocupado de la mercadería, otro equipo de repartir la mercadería. Entonces no podemos tener dentro del marco familiar congregacional ningún necesitado, y yo sé que en muchas partes se está haciendo eso, pero nosotros que estamos pastoreando un rebaño tenemos que estar alertas para que efectivamente se vaya cumpliendo la visión del Señor, que no haya ningún necesitado. Están haciendo buenas obras y los felicitamos, les bendecimos a todos los que están trabajando en esta área. ¿Qué más es edificar con oro? Un pueblo diferente, formado por discípulos que aprenden a ser humildes. Nosotros vamos por otro carril, hermanos. Amén. Nosotros no vamos por el sistema, ¿no? Nosotros vamos por el carril de Dios. Fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Por lo tanto, ahora ser santo es ser otro.
Ser otro significa que vamos por un carril diferente, que es un carril eterno. Y aquí lo que estamos haciendo es redescubrir la voluntad de nuestro amado Señor y poder practicarla, porque queremos irnos con Él, porque queremos hacer tesoros realmente en los cielos. Entonces, un pueblo diferente, formado por discípulos que aprenden a ser humildes. Un discípulo es un alumno que aprende a ser humilde. Es un aprendiz que quiere ser humilde. La humildad, como lo he señalado otras veces, no viene por ministerio, por imposición de manos. La humildad es una elección voluntaria. Yo escojo ser humilde. Y cuando tú escoges ser humilde, te va a llegar una prueba y ahí se va a probar si realmente de qué estás hecho. Sí. Porque Dios quiere crecer, Dios te va a poner calor. Y cuando te pone calor va a salir la escoria. Entonces el oro se va a ver más bonito. Porque va a salir lo que nos sirve. Entonces tenemos que hacernos, esto siempre lo conversamos con Lidia, ¿cuánto de orgullo nos queda? Y aquí todos, de pastor para abajo, tenemos que decir sí, Señor. Todavía nos queda soberbia, orgullo, defensas, ego, sí. Pero Señor, queremos crecer, porque queremos llegar a la estatura de ese varón perfecto. Estamos en el camino, entramos por la puerta, pero tenemos que llegar a la estatura de ese varón perfecto. Entonces, un pueblo diferente formado por discípulos que aprenden a ser humildes, pacientes, mansos, justos, justos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Oh, qué tremendo. Bienaventurados, felices los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué es justicia? Primeramente nosotros, ser justos con la gente. Lo primero, ser justos dentro del marco familiar, ser justos con los hermanos de la congregación, ser justos con la iglesia en general, ser justos en el trabajo. Y después podemos ver la justicia social. Pero estamos hablando ahora del marco netamente eclesiástico, congregacional, porque nosotros, teniendo calidad de vida, vamos a ser sal de la tierra y luz del mundo. Amén. Y ahí podemos hablar también de la justicia social. Pero primero estamos mirándonos para adentro, porque eso nos hace mucha falta. ¿A quiénes? Al cuerpo de Cristo, a la iglesia, a la familia de Dios, aquí en la ciudad, en el país, en el mundo, y lógicamente en cada una de las congregaciones que conforman la iglesia de la localidad. Amén. Sigue, amén. Por favor. Sí, en esta parte que hablábamos de mujeres alegres, me quedé pensando también en cómo contestamos a veces el teléfono, ¿no? Hay cosas que delatan situaciones, o sea, aló, o sea, el tono es muy bueno. Con el tema del WhatsApp, las personas inventan el tono. En el WhatsApp se inventa el tono porque dicen, no, mira, ¿qué me habrá querido decir con esto? Inventan el tono, pero en el teléfono se siente, se escucha. Me encanta el teléfono. Ayer una hermana me llamó y me decía con alegría que estaban en la casa, que un poquito se le aburrían un poco los hijos, pero ella estaba bien, estaba en su iglesia en casa, qué sé yo, que se juntaba con su esposo, los hermanos que los dirigen, que los discipulan. Entonces tenemos que tener una actitud, sobre todo en este tiempo, ¿no? Porque a veces empezamos, sí, aquí estoy más o menos nomás, estamos aquí escondidos en la casa, aburridos. No, nosotros, como decías tú, vamos por otro carril, tenemos mucho que hacer, nadie puede aburrirse, ¿no es cierto? Solamente nosotros tenemos que estar conectados con el Espíritu. Ahora, en esta cadena de visión clara, en donde lógicamente hay un equipo de pluralidad de ancianos o de pastores, después hay una línea de hombres de Dios, de obreros, con su esposa y con su familia, que tienen calidad de vida, y ellos a su vez tienen otro grupo más. Y otros es una red de multiplicación y de cobertura espiritual. Nosotros sabemos que están haciendo el trabajo de iglesia en casa, y por eso la iglesia no corre riesgos.
La iglesia no puede correr riesgo porque las huestes del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. No pueden prevalecer. Entonces, ¿por qué? Porque está cubierta. ¿Y por qué está cubierta? Por Dios, pero por los hombres y mujeres de Dios que le están dando la cobertura, estando sujetos al señorío de Cristo, tienen la autoridad para darle cobertura a los demás y todos se sienten realmente pastoreados, claro. Se sienten amados, se sienten oídos, escuchados. Así que cualquier persona que se siente a veces un poco desanimada, desanimado, ahí está tu cobertura. ¿Para qué cosa? Para orar. Todos en algún minuto nos podemos sentir depresivos. Hablo de alguna situación en particular que puede ocurrir, pero que eso no haga nido por nada. Porque todos en algún minuto, Elías, Moisés, Abraham, momentos que tuvieron, pero eso nunca los botó al piso. Así que, amado hermano y hermana, estás edificando con oro, pero tienes que ser probada, tienes que ser probado. ¿Para qué cosa? Para crecer. Y cuando realmente yo estoy esperando con expectativa todo esto, como decía también, creo que Carlos Braida lo decía así, nuestro amado hermano que vino a ministrar, quizás recuerdan algunos años atrás acá, él decía que cuando nos congreguemos nuevamente, sea una alegría, sea un gozo, sea un poder abrazarnos, sea poder darnos la mano, que ahora se nos prohíbe dar la mano. Todo eso, sea todo eso, va a ser una comunidad de hombres de Dios, de una familia, de un cuerpo que tiene vida, que tiene unción, que tiene poder, que tiene cántico, que tiene adoración, que tiene danza, que tiene aplausos para el Rey. Una real fiesta realmente. Por eso estamos con expectativa de lo que viene. Por eso tenemos que tener una visión que te proyecte, que te activa, que te hace un tipo creativo, un matrimonio creativo. Realmente para allá vamos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera y la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Va a ser tremendo todo esto. Va a ser glorioso todo esto que vamos a ir viendo. Este es un pueblo diferente. Vamos completamente. Justos, dijiste, y generosos. Este también es un momento maravilloso para ser generosos, ¿verdad? No acaparar para cada uno de nosotros. Es importante, ¿no es cierto?, que podamos darle al otro, preguntarnos. Podemos llegar, a lo mejor, le pregunté ayer a mi vecina Carola, le dije, la llamé porque quería saber cómo estaba, y le dije, ¿yo tienes limones? Y ella me dijo, sí tengo. Entonces no le doy limones porque ella tiene, pero hay otros que necesitan limones, tenemos para dar. Entonces es importante eso. Me acuerdo de Lorelei un día en una reunión, ella dijo, hermanos, por favor, si alguien necesita algo, yo puedo. Si alguien necesita 1 litro de aceite, 1 kilo de harina, podemos. Entonces es importante. Y no, si hay alguien, yo conversaba delante con un hermano y estaba preocupado porque hay personas que de pronto se salen de los grupos. Yo no sé nada de grupos, no veo de afuera esto. Se salen de los grupos. Pero no nos hagamos nosotros la idea por qué se salen. Hay algo medio ahí porque, hoy se salió del grupo, ¿por qué se habrá salido del grupo? Y todo empieza. A veces los hermanos, yo he escuchado que hay hermanos que están en muchos grupos. Entonces de repente se salen de 2, de 3, pero seamos sinceros, el discípulo es sincero. Si a ti te preocupa, llama por teléfono al hermano, pasó algo, y te va a enterar, no hermano, es que sabes que estaba en muchos grupos. Entonces, pero no nos hagamos prejuicios de esas cosas. Todos son libres de estar en un grupo o no estar en un grupo. No hay obligaciones en esto. Así que es importante, porque dije eso por la sinceridad, que puedes llamar al teléfono, hermana, pasó algo. Si el hermano no te contesta, bueno, ya estamos hablando, a lo mejor no escuchó el teléfono, pero la palabra de Dios dice, piensa lo bueno, piensa lo amable, piensa lo justo, piensa lo que es de buen nombre, en esto pensar. Así que no pensemos mal, no echemos a perder las cosas. Discípulos buenos, felices, honrados, íntegros.
quiere decir que si yo hago algo mal lo reconozco. David fue un hombre íntegro, porque lo que hacía, él reconocía lo mal. El íntegro no es el que nunca se equivoca, el que siempre está en el pedestal. Dicho sea de paso, los pedestales son para las estatuas, no para nosotros. Nosotros nos caímos siempre, sea tarde o temprano. Mucho podemos aparentar, pero al final nos caímos de la estatua. Íntegros, discípulos cuyo estilo de vida es amar, perdonar, servir, confesar su falta, obedecer, cumplir, sujetarse a las autoridades, pagar sus impuestos, ser siempre veraces, decir la verdad. No sé si quieres seguir ahí tú, confiar en Dios. Es importante que seamos veraces. Una media verdad es mentira. Sí. Tenemos que decir la verdad, aunque a veces pareciera que si digo la verdad me va a ir mal, aunque te vaya mal. Nosotros hemos tenido experiencias. Una vez un joven tenía que presentarse al juzgado porque había cometido algo inapropiado y tenía que estar allá. Y las otras personas que lo estaban acusando llevaron unos testigos falsos. Y este chico se acercó a mí y me dijo: tío, ¿qué es lo que hago? Usted con la verdad. Usted no diga nada. Pero por otra parte escuchaba de otra persona, que dijera: oye, tienes que mentir para que salgas de esta. Claro. Vino donde estaba yo y le dije: tienes que decir la verdad. Tienes que decir la verdad. Él dijo la verdad y salió libre completamente de todo. ¿Por qué? Sí. Porque la verdad es parte del propósito de Dios para esa vida. Otra vez, un hombre que amamos mucho, que queremos mucho, Mario Núñez, el Osito Núñez. Él estaba en España y él no tenía pase comunitario para que firmara en algún club importante en España. Y él me llamó de España y me pidió consejo. Tío, ¿qué es lo que hago? ¿Usted sabe lo que tiene que hacer? Sí, tío, hay que decir la verdad. Y de ahí se fue a Argentina y firmó por otro club en Argentina. Después se fue creo que a Bulgaria, todo eso. Pero ¿sabes tú una cosa? Después salió en el Mercurio y decía, en primera página decía: el Osito Núñez no miente. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros donde estemos tenemos que ser veraces, tenemos que decir la verdad. Un discípulo que quiere edificar con oro y con plata, yo no me salgo del texto bíblico, y con piedras preciosas, tiene que decir siempre la verdad. ¿Ya? ¿Vamos terminando en esto? ¿Sí? Dar gracias, dice, siempre por todo. Este es un momento también para dar gracias, para que los cantos que cantábamos en las reuniones se hagan verdad, ¿no es cierto? Eso es importante. Y los discípulos tienen que ser veraces, firmes y defender, ser celosos del corazón de Dios, de la palabra. Me gustó mucho y anoté aquí a un jugador de la NBA, Jonathan Isaac Sostengo se llama. Es un jugador y él, todos los demás jugadores, ahora fue esto, se pusieron la camiseta apoyando este movimiento del racismo, apoyando, y entonces cuando se cantó la canción nacional, todos tuvieron que hincarse ante la bandera y con la polera. Él es un discípulo de Cristo, él no se puso la polera. Cualquiera diría, pero ¿cómo? ¿No está abogando por esta causa? Nosotros, mis hermanos queridos, vamos por otro carril. No seamos engañados. De pronto uno ve hermanas o hermanos que ponen cosas ahí. Yo no leo, la verdad, solamente que a veces averiguo y digo, a ver qué está pasando ahí, y pregunto. Y claro, y hay personas que empiezan a defender causas feministas sin darse cuenta qué es lo que hay detrás. Causas feministas. Y defienden y yo digo, ¿por qué no defienden la palabra? ¿Por qué no ponen ahí palabra de Dios y la defienden como Cristo nos pide? Entonces, un discípulo tiene que ser veraz, tiene que decir la verdad y ser, mira este hombre, él parado y con su polera. Y salió en la noticia, no va a salir él. Búsquelo en YouTube porque ahí lo vi yo.
pero no va a salir, porque estas noticias no son buenas para el sistema en donde estamos viviendo. Aquí todos tienen que ir en el mismo carril. El que dice lo contrario lo sacan de cualquier programa. Entonces, eso es importante. Discípulos que confían en Dios. Discípulos que aman a Dios, lo que Dios quiere en los tiempos que estamos viviendo. Amén. Discípulos que aman a su prójimo, que ayudan, gracias a Dios por todo lo que están ayudando, que comparten con los necesitados, que lloran con los que lloran, se alegran con los que ríen. Discípulos que son uno con los hermanos, que han entendido la unidad. Discípulos que devuelven bien por mal. Hay que perdonar. A veces tenemos que sufrir la injusticia. Sí. ¿Y qué le vas a hacer? ¿Acaso los apóstoles no sufrieron la injusticia? ¿Acaso Jesús no sufrió la injusticia? ¿Acaso Esteban no sufrió la injusticia? Sufrió la injusticia, pero dio la gloria de Dios. Jesús sufrió la injusticia por salvar a la humanidad. Los apóstoles, casi todos fueron lacerados. Sufrieron la injusticia porque interpretaron la misma convicción de Cristo. Sí. Lo mismo de Él. Fueron tan fuertes en sus determinaciones, en su radicalidad. ¿Qué les importaba a ellos? Pablo decía, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué me importaba dar la vida? Esa es la calidad de hombres que Dios quiere levantar en los tiempos que estamos viviendo. Qué tremendo lo que Dios va a hacer. Realmente es emocionante lo que Dios va a hacer en los tiempos que estamos viviendo. Discípulos que sufren, ya lo dije, justo estaba aquí, sufren la injusticia, dan gracias por todo. Discípulos que vencen la tentación, y qué bueno que siempre nos acordemos del Padre nuestro. No me dejes caer en tentación, Señor, por favor, no me dejes caer en tentación. Y después dice, líbrame del mal. La etimología es esta: líbrame de los demonios que están atacando mi vida, Señor, que estimulan las obras de la carne. Es tremendo esto. El Padre nuestro, esta oración universal, es realmente gloriosa, como son las bienaventuranzas. Esta es la iglesia que Dios quiere levantar, una iglesia realmente gloriosa. Vivir en el gozo del Señor. Dios quiere que vivamos en el gozo del Señor, que oremos sin cesar, que demos testimonio de Jesucristo, que ganamos a otro para Cristo, que hacemos discípulos, que ponemos dinero y bienes al servicio de los hermanos, y sobre todas las cosas Dios quiere discípulos que lo aman a Él con todo su ser, con todo su ser. En la medida que progresemos, querida familia de Dios, en calidad que equivale a la santidad, progresaremos también en la unidad. Porque la unidad es fruto de la santidad. Mira, vamos a ver una escritura ahí en 1 Corintios, Lidia. 3, 1 al 4, por favor. Con esto vamos a ir. ¿Cuánto? Aquí está Claudito con nosotros filmando. Un gusto, Gracias, Claudito. Muchas gracias por todo. ¿Cuánto nos queda, Claudito? ¿Cuánto llevamos? 45. Ya, todavía nos queda un poquito. 1 Corintios, Capítulo 3, 1 al 4. de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Claro. Qué tremendo. Todavía creemos que hay niños espirituales dentro del marco de iglesia, pero tenemos que salir de la niñez y tenemos que pasar rápidamente por la adolescencia y llegar a la adultez, a la madurez como
Cristo quiere que lleguemos a su estatura. En la medida que progresemos en santidad, progresaremos en unidad, porque la unidad es fruto de la caridad, así como la división es evidencia de inmadurez y de carnalidad, como decía Pablo. Los hijos de Dios, como hermanos que somos, debemos conformar una sola familia aquí en la tierra, que se llama la familia de Dios. Únicamente así devolveremos al Evangelio su plena credibilidad ante el mundo. ¿Cuál es esta? Que sean uno. ¿Para qué cosa? Para que el mundo crea. Juan 17, 21, si lo leemos también. Juan 17, 21. Que sean uno para que el mundo crea. ¿Qué es lo que es eso? Cantidad. ¿Cómo se genera? A través de la unidad. ¿Y por qué unidad? Porque somos santos. Qué tremendo es todo esto. Léelo, por favor. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, la visión de la iglesia, querida familia de Dios, se deriva de la visión de Dios. Dios habla, nosotros creemos y nos damos cuenta. Nosotros vemos cuando Dios nos habla que le creemos y se ensancha realmente esa macro visión de Dios en nuestras vidas y empezamos también nosotros a transmitirla. Alguien dijo lo siguiente, que fue, no sé si fue Jorge y mi tía, nuestro amado hermano, que la síntesis de la visión es esta: evangelizar a todos, bautizar a los que creen y discipular a los que son bautizados. Y discipular significa que nosotros estamos enseñando a que la gente viva de caridad. ¿Qué significa eso? Que cuando Dios les dijo a ellos en Mateo capítulo 28, del 18 al 20, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan. Ir y hacer discípulo, un imperativo de parte de Dios, enseñándoles que guarden todas las cosas. Significa que hacer discípulo es enseñarle a la gente a vivir. ¿Cómo? Con calidad de vida. Hay que desmistificar la santidad por allá en los tercer cielo, sino que la santidad se vive en el marco concreto de una casa habitación. Se vive con la esposa, con el esposo, con los hijos, con los padres, con la hermandad, en el mundo, con el jefe, en todas partes. Tú eres sal de la tierra y eres luz del mundo. La caridad equivale a santidad. ¿Por qué santidad? Porque Dios es santo. ¿Por qué unidad? Porque Dios es uno. ¿Por qué cantidad? Porque Dios es grande. Entonces tenemos que recibir una transformación para que provoque pasión, compromiso y sacrificio en nosotros. Vivir con la visión, arder por la visión, vivir para la visión y, si es preciso, morir por la visión. Por eso, hermanos, tenemos que tener la claridad, cada uno de nosotros, para interpretar los diseños y los planos de nuestro amado Señor. Amén. Está Amén. aquí también Apocalipsis 21, Léalo nomás. del 9 al 21. Dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres escritos, que son las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro, para medir la ciudad, sus puertas y sus muros. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios,
La longitud, la altura, la anchura de ella son iguales. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con todas las piedras preciosas. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Nosotros, tú y yo, tenemos que leer esto y a lo mejor estudiar de todo estos elementos maravillosos que aquí parece que se salen de la... Porque digo jaspe, ¿cómo será el jaspe? El zafiro, ¿cómo será? ¿Cómo es la esmeralda? Esta es simbólico, porque así es como Dios quiere que edifiquemos, con oro, con piedra. Esa iglesia va a estar y esa ciudad, edificada. ¿sabes cuántos kilómetros tiene un cubo? 2.160 kilómetros. Y la altura que tenía eran 65 metros de altura. En la ciudad, la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén. Gloria a Dios. Amén. Les bendecimos, amados, vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo. Amén. Gracias, Jesús. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu palabra. Sigue trayendo revelación de tu escritura, de tu verdad. Sigue abriendo los ojos, Señor, del entendimiento. Amén. Para poder entender con exactitud lo que tú quieres, Señor. Queremos interpretar muy bien tu palabra. Yo sé que tú nos hablas a través de hermanos mayores, tú nos hablas a través y nos vas revelando a través del Espíritu Santo, Señor, cuando leemos, Señor amado. Y estamos tan agradecidos de ti, Señor. Amén. Gracias porque tú estás obrando sanidades, amén, milagros también, Señor. Hoy día te presentamos a Manuel Jesús González, tiene un cáncer terminal, Señor, pero revélate a él. Amén. Y revélate a su familia, Padre, para que amén, ellos también sean hijos tuyos, Dios amén, Todopoderoso. Sí, Señor, y de paso, extiende tu mano salutífera y que puedan recibir sanidad. Gracias. Y ese milagro, porque para ti, Señor, no hay nada imposible, Señor. Amén. Les bendecimos, amén, amada iglesia, amada familia del Señor. Amén y amén. Amén. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa, yo y mi casa serviremos al Señor.